Ya no te quiero. Andrés lo dijo lo bastante alto como para que todo el restaurante lo escuchara. El murmullo del público del sábado al mediodía en el bistró italiano de la colonia Roma, en la Ciudad de México, se apagó de golpe. Sentí unas 30 miradas girar hacia nuestra mesa junto a la ventana, la que él había pedido específicamente al llegar. Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido sobre mi plato de pechuga de pollo a la parmesana. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo después de una explosión. En la mesa de al lado, sus amigos, a los que él había insistido en invitar para lo que llamaba una comida casual de fin de semana, observaban con una expectación apenas disimulada. Me llamo Camila y tengo 27 años. En ese momento, sentada frente al hombre con el que había compartido 4 años de mi vida, algo dentro de mí se movió en silencio. No fue un quiebre estruendoso, sino más bien el clic de una cerradura que por fin encaja. Dejé el tenedor con cuidado sobre el plato. Andrés me miraba con una expresión que ya había visto, pero que solo entonces reconocí del todo. Una mezcla de satisfacción y anticipación, como un niño que espera ver qué pasa cuando le arranca las alas a una mariposa. Gracias por ser honesto, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Sus cejas se alzaron un poco. No era la reacción que había imaginado. Llevé la mano izquierda al anillo de compromiso, el mismo con el que se había arrodillado en la cena de aniversario de sus padres 2 años y medio atrás, también asegurándose de que todos estuvieran mirando. Me lo quité despacio y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Sabes qué?, continué, sintiendo cómo una calma extraña empezaba a extenderse dentro de mí. Creo que voy a hacer una fiesta de la gran escapada. Uno de sus amigos soltó una carcajada ahogada, y luego algunos más se rieron. La sonrisa de Andrés se ensanchó. Estaba disfrutando. Me di cuenta de que había coreografiado ese momento, elegido ese lugar e invitado a esos testigos solo para verme derrumbarme en público. Pero no me derrumbé. Una fiesta de la gran escapada. Repetí, más para mí que para nadie más. Sí, creo que esto lo merece. La risa en la mesa de sus amigos se fue apagando cuando notaron que yo no lloraba. No alzaba la voz. No hacía el escándalo que Andrés claramente esperaba. En vez de eso, tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento y deliberado. Camila, dijo él, con un filo nuevo en el tono. ¿Escuchaste lo que te dije? Te escuché perfectamente, respondí. Ya no me quieres. La boda se cancela. Creo que ya te di las gracias por tu sinceridad. Su mandíbula se tensó. El guión se le estaba descomponiendo delante de todos. Saqué la cartera del bolso y dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir mi parte de la comida, más una propina generosa para la mesera que sin duda tendría una buena historia que contar al final de su turno. Tengo que decirte, Andrés, que escogiste un escenario interesante para este anuncio, comenté, poniéndome de pie y recogiendo mis cosas. Un restaurante lleno, un sábado a mediodía. Tus amigos convenientemente aquí para presenciarlo todo. Muy teatral. Su rostro se tensó apenas. Pensé que merecías la verdad, dijo él. Y la tuve, contesté simplemente. Más verdad de la que quizá pretendías mostrar. Miré a sus amigos, Sergio, Luis y Ricardo, que ahora intercambiaban miradas incómodas. La diversión se les había borrado del gesto, sustituida por algo que rozaba la confusión. Caballeros, dije, inclinando la cabeza. Gracias por estar hoy aquí. Su presencia ha sido muy reveladora. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el peso de todas las miradas del restaurante sobre mi espalda. Pero en lugar de vergüenza o humillación, sentí otra cosa completamente distinta. Claridad. 4 años. Le había entregado a Andrés 4 años de mi vida. Y en un momento cuidadosamente orquestado, él me había mostrado exactamente quién era. No por accidente, no en medio de un arrebato emocional, sino de forma deliberada. Había planeado la ejecución pública de nuestra relación como quien planea una fiesta.
El aire otoñal de afuera me golpeó el rostro y respiré hondo. No me temblaban las manos, tenía los ojos secos. Caminé hasta mi auto con pasos medidos, abrí, me senté al volante y solo entonces, en la privacidad del vehículo, dejé que cayera sobre mí todo el peso de lo que acababa de ocurrir. Pero no fue devastación lo que me inundó, sino reconocimiento. Acababa de ver a Andrés mostrar su verdadero rostro, y la persona que vi no era alguien con quien quisiera casarme. La sensación era casi liberadora. Mi celular vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Paula. «¿Qué tal la comida?» Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. «Boda cancelada, luego te explico. Pero estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien». Su respuesta llegó al instante. «¿Qué?» «Esta noche voy a tu casa». Dejé el teléfono, encendí el auto y al salir del estacionamiento miré una última vez hacia el restaurante. A través del cristal alcancé a ver a Andrés aún en nuestra mesa, con sus amigos alrededor. Seguramente les decía que yo estaba en shock, que aún no procesaba lo que había pasado. No tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Me había entregado la llave de una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. El trayecto de regreso me dio tiempo para pensar, y lo que apareció en mi mente fueron todos los momentos que yo había preferido no mirar con claridad en los últimos 4 años. Conocí a Andrés a los 23, recién egresada de la universidad, en mi primer trabajo como asistente de coordinación de eventos en un centro de convenciones del centro de la ciudad. Él tenía 25 y trabajaba como ejecutivo de marketing en una empresa de distribución farmacéutica. Seguro de sí mismo y encantador, de esa manera en que te hace sentir la única persona en la sala cuando te pone atención. Nuestra primera cita fue en una cafetería junto al Paseo de la Reforma. Me escuchó con aparente interés mientras yo hablaba de mi sueño de montar algún día mi propia empresa de organización de eventos. Asentía en los momentos justos, hacía las preguntas adecuadas. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que estaba recopilando información, no conectando de verdad. Al final del primer año juntos, mi vida ya empezaba a girar alrededor de sus preferencias. A Andrés no le caían bien mis amigos de la universidad, así que empecé a verlos menos. Decía que mi departamento le quedaba lejos de su oficina, así que me mudé a uno más cerca de su zona. Opinaba que mi sueño de emprender era demasiado arriesgado y que mejor me concentrara en crecer en la empresa donde estaba. Así que guardé en un cajón mi plan de negocio y lo etiqueté mentalmente como algún día. Me repetía que eran compromisos, que de eso se trataban las relaciones, de dar y recibir, pero lo cierto es que quien daba casi siempre era yo. Cuando defendía a Andrés frente a mis amigos o mi familia, me escuchaba decir frases que ya había oído a otras mujeres hablando de hombres que no las merecían. «Es que está muy estresado por el trabajo». No lo dijo en ese tono, tú no lo conoces como yo. Mi mamá me había tomado aparte la Navidad pasada, con los ojos llenos de preocupación. «Camila, cariño, Andrés te hace feliz, feliz de verdad». Había esquivado la pregunta con una sonrisa ensayada. «Claro, mamá, si nos vamos a casar». Pero feliz no era la palabra que yo habría elegido si hubiera sido honesta conmigo misma. Cómoda, tal vez, estable, invertida en la relación. Había dado tanto de mí que imaginar que aquello no funcionara era casi como admitir 4 años de fracaso. El compromiso llegó a los 18 meses. Andrés me pidió matrimonio en la fiesta del 40º aniversario de bodas de sus padres, arrodillándose frente a toda la familia extendida y su círculo social. Dije que sí frente a unas 200 personas con el celular en alto grabando la escena. ¿Qué otra cosa podía decir? Ahí debía haber reconocido el patrón. A Andrés le fascinaba tener público. Disfrutaba siendo el centro de atención. Adoraba los momentos que lo hacían quedar bien ante los demás. La propuesta nunca fue realmente sobre nosotros. Fue sobre la función. La organización de la boda se convirtió en otra serie de concesiones unilaterales. Yo quería una ceremonia íntima, con familia cercana y amigos de verdad. Andrés quería un gran evento con 300 invitados, la mayoría desconocidos para mí. Yo imaginaba un lugar sencillo, que reflejara nuestras personalidades.
Él insistía en el salón de un hotel carísimo porque la gente de su entorno esperaba que alguien de su estatus celebrara ahí. Cada vez que yo intentaba poner límites, tenía una habilidad especial para hacerme sentir poco razonable. No se trata solo de ti, Camila, repetía. Se trata de nuestro futuro. La gente que va a estar en la boda son personas que necesitamos para nuestras carreras. Nuestras carreras. En realidad hablaba de la suya. Mi trabajo como organizadora de eventos no dependía de impresionar a ejecutivos farmacéuticos y sus esposas. Pero una y otra vez cedí, porque en algún punto dejé de confiar en mi propio criterio. Andrés tenía un talento particular para presentar sus preferencias como necesidades lógicas, mientras que mis deseos quedaban reducidos a caprichos emocionales. Cuando estacioné frente a mi edificio, me quedé unos minutos dentro del auto, pensando en todas las formas sutiles en que Andrés había disfrutado tener poder sobre mí. Recordé aquella vez que corrigió mi pronunciación en una cena, disfrazándolo de chiste, pero asegurándose de que todos notaran el error. La manera en que me elogiaba en público, pero me criticaba en privado. Mi ropa, mi pelo, cómo contaba las anécdotas. Los planes que hacía sin consultarme, y luego se hacía el herido si yo me molestaba. Y estaba el tema del dinero. Andrés ganaba más que yo y nunca me dejaba olvidarlo. Pagaba cenas carísimas, viajes, detalles ostentosos, pero cada gesto venía con hilos invisibles. Cuando intentaba proponer algo más sencillo o pagar mi parte, negaba con la cabeza. Déjame a mí. Tú no tienes por qué preocuparte por el dinero. Lo que realmente significaba era, yo controlo esto, tú no decides. Estaba tan concentrada en que la relación funcionara que no me di cuenta de lo pequeña que me estaba volviendo dentro de ella. La mujer que soñaba con emprender ahora pedía permiso para ir a comer con sus propias amigas. La que antes tenía opiniones firmes sobre todo, ahora se plegaba casi siempre al criterio de Andrés. Sentada en el auto, sentí el peso de esos 4 años de una forma distinta a como lo había hecho una hora antes. Aquello no era el final de una historia de amor, era la salida de emergencia que no sabía que necesitaba. El celular volvió a vibrar. Era Andrés. Esa no fue la reacción que esperaba. Tenemos que hablar. Miré el mensaje con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Y por primera vez en 4 años, no contesté. Esa noche, Paula llegó a mi departamento con 2 botellas de vino y una determinación feroz pintada en la cara. Cuéntamelo todo, dijo, dejándose caer en el sofá. Y cuando digo todo, es todo. No me escondas ni un detalle. Le conté lo del restaurante, el anuncio, sus amigos observando como si estuvieran en un partido, el hecho de que él había pedido esa mesa en concreto, que había insistido en que sus amigos vinieran, que desde que entramos todos se sentía preparado. La expresión de Paula pasó de la preocupación a la comprensión, y de ahí a algo parecido a la vindicación. Lo sabía, susurró. Sabía que había algo raro con ese tipo. ¿Lo sabías tú, Camila?, continuó. Soy tu mejor amiga desde primer semestre. Te vi cambiar en estos 4 años. La mujer que discutía con los profesores y se desvelaba trabajando en su plan de negocio empezó a pedirme permiso para tomar un café conmigo. ¿Sabes cuántas veces quise decirte algo? Sentí la cara arder. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no estabas lista para escucharlo, respondió con suavidad, y porque sabía que si empujaba demasiado, él usaría eso para aislarte más. Estaba esperando a que tú lo vieras sola. Sus palabras se posaron sobre mí como una manta pesada. Ella había estado allí, observando, esperando, protegiendo nuestra amistad al evitar un enfrentamiento que yo habría rechazado. Lo que más me inquieta, admití, hablando despacio, es que lo planeara. No fue impulsivo. Escogió un lugar público, invitó testigos. Quiso humillarme delante de todos. Paula asintió. Quiso romperte. Quiso que todos te vieran caer para quedar él como el que tiene el control. Pero no me rompí. No, dijo con una leve sonrisa. No lo hiciste. Y apuesto a que eso ahora mismo lo está volviendo loco. Como si fuera una señal, mi celular volvió a vibrar.
Otro mensaje de Andrés. Creo que estás en shock. Esta no eres tú. Llámame cuando estés lista para una conversación de verdad. ¿Qué quiere?, preguntó Paula. Cree que estoy en shock. Le desconcierta que no le suplique que reconsidere. Paula soltó una risa sin humor. Claro, hombres como Andrés esperan cierto guión. Llanto, desesperación, ruegos. Cuando no obtienen eso, se quedan sin saber qué hacer. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Sus amigos se reían al principio, le conté. Cuando me quité el anillo y dije que iba a hacer una fiesta de la gran escapada, lo tomaron como un chiste, como si estuviera delirando y no entendiera lo que pasaba. ¿Y qué hizo que dejaran de reír? Pensé un momento. Que no me derrumbara, que le diera las gracias por su sinceridad y me fuera con la cabeza en alto. No supieron qué hacer con eso. Paula sirvió 2 copas de vino y me pasó una. Entonces, esa fiesta de la gran escapada, ¿de verdad la vas a organizar? La idea había salido de mi boca como un reflejo en el restaurante, una especie de escudo nacido de un instinto que en ese momento no entendí. Pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Creo que sí, dije, pero no por las razones que él se imagina, no para burlarme de él ni para montar un drama. Quiero recuperar la historia antes de que él la reescriba. ¿Cómo así? Andrés va a contarle a la gente su versión. Se va a pintar como el héroe que tuvo que terminar con una mujer que no era adecuada para él. Va a hacerme ver patética, loca o ambas cosas. Pero si yo hago una fiesta celebrando mi gran escapada, si enmarco esto como algo bueno que me pasó, no como algo que me hicieron, le quito ese poder. Los ojos de Paula brillaron. Es brillante. No eres la prometida plantada llorando en la almohada. Eres la mujer que esquivó una bala y festeja su libertad. Exacto. Hablamos durante horas y con cada hora más piezas encajaban. Paula me ayudó a ver cosas que yo estaba demasiado cerca para notar. Cómo sus halagos siempre tenían condiciones, cómo sus gestos de bondad venían con expectativas de gratitud, cómo me había ido separando de cualquiera que pudiera cuestionar su influencia. Hay algo más, añadí cuando la noche avanzaba. Algo sobre cómo estaban colocados sus amigos en el restaurante. Sergio estaba grabando con el celular. Lo vi cuando me levanté. La expresión de Paula se endureció. Quería video. Quería tener filmada tu humillación. No fue solo una ruptura pública, fue una producción. Quería material que pudiera compartir, algo que consolidara el relato que estaba construyendo. Por eso se quedó tan confundido cuando no lloré, cuando mi reacción no fue buen contenido. No sabía todavía para qué quería ese video, pero estaba claro que había algo más detrás de todo aquello. Andrés no había montado semejante espectáculo solo para terminar conmigo. Había una motivación más profunda que aún no alcanzaba a ver. Necesito entender por qué, dije en voz baja. No para cambiar nada, sino para saber con qué estaba lidiando en realidad. Paula me apretó la mano. Lo que descubras, aquí estoy. Y, por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. La mujer que vi hoy en ese restaurante es la que llevo esperando ver 4 años. Miré a mi amiga, la que se había quedado a mi lado incluso cuando yo no supe defenderme a mí misma, y sentí, por primera vez, algo parecido a la esperanza. Mañana empezaría a escarbar. Esa noche solo iba a descansar. Los días siguientes se llenaron de mensajes de Andrés, cada vez más confusos y luego cada vez más irritados. Domingo por la mañana. Este silencio es infantil. Llámame. Domingo por la tarde. No hice esto para hacerte daño. Tenemos que hablar como adultos. Lunes. La gente me está preguntando qué pasó. Tienes que ayudarme a explicar esto. Martes. Escuché que estás diciendo que harás una fiesta. ¿Qué es eso? ¿Quieres humillarme? No respondí a ninguno. Por primera vez en 4 años, mis acciones no giraban alrededor de su comodidad ni de sus expectativas. El silencio se sentía sorprendentemente poderoso. Mientras tanto, empecé el trabajo práctico de deshacer la vida que habíamos entrelazado. La boda estaba programada para abril, 7 meses después. Teníamos depósitos en el salón, el catering,
el fotógrafo, el florista, todo a mi nombre, porque según Andrés, así era más sencillo con los papeles, aunque ahora sospechaba que era para no vincular su nombre si algo salía mal. Llamé primero al salón. La coordinadora, una mujer llamada Patricia, con quien ya había trabajado varias veces, fue comprensiva cuando le conté lo ocurrido. «El depósito no es reembolsable», dijo disculpándose, «pero dadas las circunstancias puedo ofrecerte un crédito para cualquier evento futuro». «De hecho», respondí, con una idea formándose, «quizá quiera usar el espacio antes de lo previsto. ¿El próximo mes tendrías fechas?» Patricia se sorprendió, pero sonó intrigada. «¿Qué tipo de evento estás planeando?» «Una celebración», dije. «De nuevos comienzos». El catering fue igual de comprensivo. El fotógrafo se ofreció a devolverme la mitad del depósito como gesto de buena voluntad. El florista, Domingo, que se había vuelto casi un amigo en esos meses, dijo que estaría encantado de hacer arreglos para lo que fuera que estaba organizando, sin cobrar mano de obra. Cada conversación reforzaba algo de lo que me había dado cuenta durante las eternas reuniones de planificación. La gente con la que trabajaba había visto cosas que yo no. Cuando les dije que la boda se cancelaba porque mi prometido había terminado conmigo, más de una respuesta sonó a variaciones de «Lo siento, pero la verdad me preguntaba cuánto iba a durar». «¿A qué te refieres?», le pregunté a Domingo, el florista del centro, que me había ayudado a buscar opciones sostenibles. «Camila, cada vez que venías estabas tensa y pidiendo disculpas», respondió. «Cambiabas cosas porque él quería otros colores, otras flores, otras cantidades. Todas las novias cambian cosas, pero tú parecías estar intentando complacer a alguien que no se podía complacer. Y no, así no debería sentirse organizar una boda». Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza mucho después de colgar. Para el miércoles ya tenía más claro cómo serían las siguientes semanas. La fiesta de la gran escapada sería en el mismo salón donde habríamos hecho la recepción de la boda, usando el depósito ya pagado. La fecha, 3 sábados después, el tiempo justo para planear sin que la historia se enfriara. Empecé a armar la lista de invitados y ahí las cosas se pusieron interesantes. Andrés y yo habíamos organizado la boda juntos, lo que significaba que yo tenía acceso a todos los documentos compartidos, incluida la lista maestra de invitados. Al revisarla, encontré algo que me hizo detenerme. Había una lista aparte que yo no había creado ni visto antes. Se llamaba Notificaciones Prioritarias y tenía unos 40 nombres. Amigos de Andrés, colegas, algunos familiares suyos a los que apenas conocía. Al lado de cada nombre, una nota. Actualización boda. Enviar de inmediato. Abrí el historial de cambios del documento y sentí cómo se me apretaba el estómago. Andrés había creado esa lista 2 semanas antes del almuerzo del sábado. 2 semanas antes de terminar conmigo. Llevaba mínimo 14 días planeando su gran anuncio. La lista paralela sugería que tenía preparado un mensaje específico para esa gente, algo que quería que recibieran justo después de la ruptura. Seguí hurgando en nuestros archivos compartidos y encontré el borrador del mensaje que pensaba mandar. Como algunos fueron testigos hoy, tomé la difícil decisión de terminar mi compromiso con Camila. No fue fácil, pero entendí que no podía comprometerme a un futuro con alguien que no comparte mis valores y metas. Agradezco su apoyo en este momento y espero que respeten mi necesidad de privacidad mientras sigo adelante. El texto lo presentaba como alguien sensato y valiente. A mí, como el problema. Había más. En su carpeta de enviados encontré mensajes a sus amigos de esa misma mañana, antes de que llegáramos al restaurante. «Hoy es el día. Nos vemos en el bistró a las 12:30. Quiero que estén ahí para ver». Y la respuesta de Sergio: «Por fin. Llevo esperando esto. Voy a grabar todo». Lo habían planeado juntos. Sus amigos no eran testigos inocentes, eran cómplices en una humillación pública deliberada. Tenía las manos temblando mientras seguía leyendo. Otro mensaje, esta vez para una tal Rebeca, enviado la noche anterior. «Mañana termino con Camila. Sé que has sido paciente.
Ya quiero ser libre y empezar nuestra nueva etapa. Rebeca. Yo no conocía a ninguna Rebeca, pero claramente él sí, lo suficiente como para hablar de nueva etapa mientras seguía comprometido conmigo. Me recosté en la silla, tratando de digerirlo todo. No era solo que hubiera planeado la ruptura, había montado una campaña completa. Tenía un reemplazo preparado, una audiencia reunida, un relato listo y el deseo de obtener evidencia de mi supuesto colapso. Lo único que no había previsto era que yo me negara a romperme. El celular volvió a vibrar con otro mensaje suyo. No entiendo por qué me ignoras. Esto no es sano. Por primera vez desde el sábado le contesté, no te estoy ignorando, simplemente ya no voy a tener conversaciones que solo sirven a tus necesidades y van en contra de las mías. Creo que ya terminamos de hablar. Su respuesta llegó de inmediato. Qué fría. Esperaba más de ti. Apagué el celular y regresé a los documentos. Había más por descubrir y pensaba encontrarlo. Mientras seguía investigando, la imagen se hizo más nítida. Andrés llevaba meses, no semanas, preparando su salida. La evidencia estaba repartida por documentos, correos y registros de nuestra cuenta compartida de telefonía, pequeñas migas que contaban una historia que yo, confiada, no había querido ver. Rebeca no era algo reciente. Revisando con calma los registros de llamadas, vi que se comunicaban desde principios de verano, 5 meses antes de la escena en el restaurante. Las llamadas, cortas e infrecuentes al principio, se volvían más largas y regulares con el tiempo. No podía ver los mensajes, pero no me hacían falta. El patrón era claro. Había estado cultivando otra relación mientras seguía comprometido conmigo, y la ruptura pública no fue un final, sino una transición. Lo que aún no entendía era por qué tenía que ser tan público. Si quería irse con otra persona, podría haberlo hecho en privado. El teatro del restaurante apuntaba a otra cosa. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Paula me llamó el jueves por la tarde, con la voz tensa de rabia contenida. Acabo de enterarme de algo que tienes que saber. Una compañera del trabajo es amiga de la novia de Sergio, y al parecer, en su círculo se ha hablado mucho de lo del sábado. ¿Qué dicen? Según esta chica, Andrés lleva meses diciéndoles a sus amigos que eres emocionalmente inestable, que eres pegajosa, controladora, que haces escenas cuando no se hace lo que quieres, que le da miedo cómo podrías reaccionar si terminaba contigo en privado. Sentí que se me escapaba el aire. Eso no es cierto, nada de eso es cierto. Lo sé, dijo Paula con firmeza, pero ese es el relato que estaba construyendo. La ruptura pública no fue solo por show. La hizo para tener testigos. Quería que vieran cómo reaccionabas, para poder usarlo como prueba de tu inestabilidad. Pero no reaccioné como esperaba. Exacto, y por eso está desesperado. Todo su plan dependía de que tuvieras un ataque frente a todos. Como no lo hiciste, su historia dejó de cuadrar. Recordé a Sergio, sosteniendo el teléfono en alto. Quería pruebas en video, concluí. Pruebas de que tenía razón al dejarme. Pruebas de lo loca que supuestamente soy. En lugar de eso, tiene un video mío dándole las gracias y saliendo con dignidad. El nivel de manipulación era más elaborado de lo que imaginaba. Andrés no solo había planeado una ruptura, había levantado un caso en mi contra. Llevaba meses construyendo su papel de víctima que escapa de una relación difícil. Cada elemento estaba calculado. El lugar, los testigos, la grabación, los mensajes preescritos a su gente. Y yo, por no seguir su guión, había tirado abajo toda la escenografía. Colgué con Paula y me quedé pensando en todas las veces que en 4 años Andrés me había dicho lo que supuestamente otros pensaban de mí. Tus amigas dicen que eres muy intensa. Mi mamá cree que no eres suficientemente ambiciosa. Un colega me comentó que te ve distante en las reuniones. Yo absorbía esos comentarios, cambiaba mi conducta, intentaba arreglar problemas que quizá ni existían. Nunca se me ocurrió que fuera él quien estaba sembrando esas percepciones, envenenando opiniones, construyendo un expediente contra mí, ladrillo a ladrillo. La magnitud del engaño era abrumadora.
Aquello no era simplemente una relación que no funcionó. Era una relación en la que una persona manipulaba sistemáticamente a la otra mientras preparaba una salida diseñada para destrozar su reputación. Pero había un detalle que Andrés no había previsto. Yo seguía teniendo acceso a todo, a nuestros documentos, a nuestras cuentas, a nuestro historial de comunicaciones. En su arrogancia, nunca se molestó en bloquearme. Supuso que estaría demasiado destrozada para hacer nada práctico, demasiado hundida como para revisar la evidencia que había dejado tirada por todas partes. Me subestimó. Quizá lo había estado haciendo desde el principio. Abrí la laptop y empecé a ordenar todo lo que había encontrado. La línea de tiempo de su aventura con Rebeca, los mensajes con sus amigos planeando la ruptura pública, el borrador del comunicado para controlar el relato, los registros de llamadas marcando meses de contacto con ella. No pensaba publicar nada de eso en redes. Eso me habría hecho parecer vengativa y le habría dado munición para seguir con su cuento de que yo estaba desquiciada. En lugar de eso, iba a hacer algo más sutil y a la larga, más poderoso. Dejar que la verdad hablara por sí sola. La fiesta de la gran escapada no iba a ser sobre Andrés. Iba a ser sobre mí, sobre mi libertad, mi futuro, mi derecho a contar mi propia historia. Pero si ciertos datos salían a la luz en el proceso, sería simplemente la verdad encontrando su camino. Empecé a redactar la invitación. No mencionaría su nombre ni hablaría directamente de la ruptura. Solo invitaría a celebrar un nuevo capítulo en mi vida, a marcar el cierre de una puerta y la apertura de otra. La lista de invitados incluiría a mis amigos de verdad, mi familia, mis compañeros de trabajo, pero también a algunas de las personas que Andrés había ido cultivando como testigos de mi supuesto colapso. Que vinieran a verme triunfar. Que compararan a la mujer de la que él hablaba con la mujer que tendrían delante, y si alguien preguntaba qué había pasado, contaría la verdad. Sin exagerar, sin desahogos teatrales, solo los hechos, respaldados por documentos. La verdad, entendí, era mi arma más fuerte. No necesitaba adornarla. Él había hecho suficiente daño por sí mismo. Yo solo tenía que ayudar a que otros vieran con claridad. Las 2 semanas siguientes fueron una vorágine de actividad que mantuvo mi mente más en lo práctico que en el abismo emocional. Me volqué en la organización de la fiesta con una energía que no sentía desde hacía años. Toda la formación como coordinadora de eventos por fin se ponía al servicio de algo que sí quería. En lugar de manteles blancos y centros de mesa pensados para una boda tradicional, pedí colores intensos y decoraciones eclécticas que por fin reflejaban mi gusto real, ese que había suavizado durante años para encajar con las preferencias sobrias de Andrés. La lista de invitados crecía conforme se corría la voz entre mis amistades verdaderas. Gente con la que casi no hablaba desde que empecé la relación comenzó a escribirme, al enterarse, por terceros, de que algo había cambiado en mi vida. Una de las llamadas fue de Lorena, mi compañera de cuarto en la universidad, que ahora vivía en Buenos Aires. Camila, acabo de escuchar que cancelaste la boda. ¿Estás bien? Yo no la cancelé, aclaré con suavidad. Andrés terminó conmigo en medio de un restaurante, delante de testigos. Hubo un silencio breve. ¿Hizo qué? En realidad estoy bien, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo sentía. Es lo mejor que pudo haber pasado, aunque esa no fuera su intención. Lorena tardó unos segundos en contestar. Te voy a ser sincera. Yo le tenía miedo a esa boda. Cada vez que hablaba contigo te notaba más apagada, como menos tú. Esperaba que un día despertaras y vieras lo que estaba pasando. Su comentario resonó con lo que ya me habían dicho Paula, Domingo, el fotógrafo, el catering. ¿Cuántas personas habían estado viendo cómo me encogía sin atreverse a decir nada? ¿Por qué nadie me lo dijo? Pregunté sin reproche, solo con curiosidad. Porque lo habrías defendido, respondió Lorena. Lo justificarías y te alejarías de nosotros. Estábamos esperando a que estuvieras lista. Esa palabra volvía una y otra vez. Lista. No lo estuve hasta que el propio Andrés se desenmascaró de una forma tan pública y calculada
que ni mi costumbre de justificarlo pudo sobrevivir. El diseño de la invitación salió rápido, una puerta entreabierta, luz saliendo de dentro y el texto: «Estás invitado a celebrar un nuevo comienzo con Camila. Acompáñame a brindar por el siguiente capítulo de mi vida». Nada de novios, ni bodas rotas, ni promesas fallidas, solo avance. Pero debajo de la celebración iba preparando otra cosa. Pensaba en la gente que estaría allí. Mis amigos irían a apoyarme, pero sabía que el rumor llegaría también al círculo de Andrés. Algunos vendrían por curiosidad, otros por morbo. Unos cuantos, para luego reportarle lo que habían visto. Quería que todos se encontraran con una versión muy concreta de mí, no rota, no resentida, sino genuinamente en reconstrucción y en pie. Quería que percibieran la distancia entre la Camila inestable y pegajosa de su relato y la mujer segura que organizaba su propia fiesta. También quería que escucharan la verdad si preguntaban. Preparé en mi cabeza ciertos puntos clave, no respuestas memorizadas, sino resúmenes claros de lo ocurrido. Si alguien preguntaba por la boda, explicaría, sin dramatizar, que Andrés había terminado conmigo en un restaurante, rodeado de amigos a los que invitó exprofeso para presenciarlo. Si insistían, hablaría del mensaje preparado, del video, de la relación paralela con Rebeca. No iba a sacar el tema yo, pero tampoco pensaba ocultarlo. La coordinadora del salón me ayudó con los últimos detalles. Fijamos el día para el tercer sábado de octubre, exactamente 3 semanas después del almuerzo en el bistró. La lista subió a unos 70 invitados, una mezcla de amigos, familia y colegas que habían visto cómo me perdía un poco durante esos años. Mi mamá voló desde Medellín 2 días antes. Apenas me vio, rompió a llorar. «Mamá», dije abrazándola, «estoy bien, de verdad». «Lo sé», respondió secándose las lágrimas. «Por eso lloro. He estado tan preocupada que ahora, por fin, vuelvo a ver a mi hija». Me ayudó con los preparativos finales y hablamos con más honestidad que en mucho tiempo. Me confesó las conversaciones con mi papá, las dudas sobre si debían intervenir, la decisión dolorosa de esperar a que yo misma encontrara la salida. «Recé por algo así», admitió. «No por la humillación, pero sí por la claridad. Quería que lo vieras como realmente es». «Pues vaya si me lo mostró», dije. La noche antes de la fiesta recibí un último mensaje de Andrés, más largo que los anteriores, con un tono casi desesperado. «He oído cosas sobre esta fiesta que estás planeando. La gente habla. Creo que estás cometiendo un error. Sea lo que sea que pienses decir de mí, recuerda que yo también tengo mi versión. He sido paciente, pero si intentas dejarme mal, voy a responder. Piensa bien lo que haces». Lo leí 2 veces y luego lo borré sin contestar. Tenía miedo. Sentía que el relato se le escapaba de las manos y no sabía cómo recuperarlo. Llevaba meses construyendo la historia del pobre Andrés, víctima de una Camila inestable, pero la mujer que la gente veía ahora no encajaba con esa caricatura. Me acosté con algo que hacía tiempo no sentía. Anticipación. No miedo, no ansiedad, no el eterno cálculo de sus reacciones, solo ganas de ver qué vendría después. Las invitaciones habían salido un martes y para el jueves ya empezaban las llamadas. Personas que habían estado en el bistró ese sábado buscaban a conocidos en común para averiguar qué estaba pasando. La invitación por sí sola era inocente, pero combinada con los rumores, levantaba preguntas. La novia de Sergio le escribió a una amiga, que luego le escribió a Paula, tratando de enterarse de qué planeaba yo. La esposa de Ricardo llamó a una compañera de trabajo mía, pescando información sobre mi estado anímico. Hasta gente con la que apenas había cruzado palabra mostró de pronto un enorme interés en asistir. Andrés, mientras tanto, hacía malabares. Supe por varias fuentes que se había pasado la semana llamando gente, intentando adelantarse a cualquier historia que creyera que yo iba a contar. Presentaba la fiesta como prueba de mi desequilibrio. ¿Quién organiza una celebración 3 semanas después de que la dejan en público? Decía que era una crisis, un grito de atención, que no deberían alimentar mi conducta asistiendo. Sus advertencias tuvieron el efecto contrario.
Cada persona a la que llamó se volvió más curiosa. Cuando comparaban sus explicaciones frenéticas con la imagen que guardaban de mí saliendo del restaurante tranquila, la suma no cuadraba. El día antes de la fiesta, recibí una llamada inesperada. La hermana menor de Andrés, Carla. «Camila», dijo con cautela, «supe lo que pasó y escuché que estás organizando una fiesta. Quería saber cómo estás. Nunca habíamos sido muy cercanas». Ahora entendía que él había preferido mantenerme a cierta distancia de su familia, pero ella siempre fue amable en las reuniones. «Aprecio que llames», respondí. «Estoy bien, de verdad». «No sé todo lo que pasó entre tú y mi hermano», continuó. «Él tiene su versión y supongo que tú tienes la tuya, pero quiero que sepas que nunca me creí lo que decía de ti». «¿Qué decía?» Hubo una pausa. «Que eras difícil, emocional, que le daba miedo dejarte por cómo podías reaccionar». Tomó aire. «Pero Camila, yo te vi en las reuniones familiares durante 4 años. Nunca fuiste nada de eso. Eras tan complaciente que a veces daba cosa. Llegué a preguntarme por qué no le llevabas la contraria en nada». Sus palabras tocaron algo muy hondo. «No lo hacía porque creía que eso era amar», murmuré. «Lo sé», dijo en voz baja. «Y siento que nadie te dijera nada antes. Mi mamá está haciendo preguntas desde la semana pasada y creo que también está empezando a verlo diferente». Al colgar, me quedé un buen rato pensando en esa grieta en el muro de Andrés. Si su propia hermana dudaba del relato, ¿cuántos más lo harían pronto? El salón se veía hermoso cuando llegué el sábado por la mañana para la revisión final. El lugar que iba a ser escenario de una boda que ya no existía se había transformado en algo vibrante y personal. Los colores eran cálidos e intensos, naranjas profundos, morados ricos, toques dorados. Luces colgantes cruzaban el techo, y los centros de mesa mezclaban girasoles con flores silvestres en lugar de las rosas blancas impecables que Andrés había escogido. Mi mamá me encontró parada en medio del salón, girando lentamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», contesté. «Me siento libre». Los invitados empezaron a llegar a las 7. Primero apareció Paula, luego Lorena, que había volado desde Argentina, y después una corriente constante de rostros que no veía desde hacía años. Amigos de la universidad, antiguos compañeros de trabajo, primos y tías que siempre me habían querido bien, pero que yo había mantenido a cierta distancia por insistencia de Andrés. Cada llegada era una especie de regreso a casa. Esa era mi gente. Las personas de las que él decía que no entendían nuestra relación, que eran negativas, que debía enfocarme en nuestra vida en común, en lugar de mantener vínculos individuales. Y sin embargo, ahí estaban, volviendo a mí sin reproches. Para las 8, el salón estaba lleno, y la energía era exactamente la que yo había imaginado, cálida, festiva, genuinamente alegre. La gente reía, retomaba conversaciones de años atrás, me preguntaba por mis planes futuros, y poco a poco comenzaron las preguntas inevitables. «A ver, dime la verdad», me dijo Lorena, llevándome a un rincón. «Lo que él está contando no cuadra con la mujer que estoy viendo hoy». Respiré hondo y le conté. La ruptura planeada, los testigos, la grabación, la relación con Rebeca que llevaba meses, los mensajes preescritos. Le enseñé algunas capturas de pantalla que había guardado en mi teléfono, no proyectadas para todos, pero disponibles para quien preguntara. Vi su cara pasar por la incredulidad, la rabia y finalmente el asco. «Eso es de psicópata», dijo al fin. «Literalmente montó tu humillación». «Lo hizo», asentí. Pero también calculó mal. Contaba con que yo me destrozara. No lo hice. La historia empezó a correr por la fiesta más rápido de lo que imaginé. Para las 9 había pequeños grupos hablando en serio, celulares pasando de mano en mano, expresiones que cambiaban conforme se alineaban las piezas. Yo no tuve que hacer nada grandilocuente. Solo respondí preguntas con calma y dejé que la gente viera lo que quisiera ver. El punto de inflexión llegó cuando Verónica, la esposa de Ricardo, se acercó a mí. Ella había estado en el bistró, sentada con el grupo de amigos de Andrés,
mirando la escena desde su mesa. «Camila», dijo, con la voz tensa, «te debo una disculpa». La miré, sin saber qué esperar. Cuando Andrés nos contó lo que iba a hacer, Ricardo lo pintó como una especie de intervención. Dijo que tu relación era mala para él y que necesitaba apoyo de amigos para terminarla. No sabía nada de la grabación. No sabía nada de Rebeca. Pensé que estábamos ayudando a un amigo a salir de algo tóxico. Y ahora tragó saliva. Ahora me siento enferma. Fui parte de algo cruel y ni siquiera lo vi. La manera en que te mantuviste en pie ese día no se me quitó de la cabeza en toda la semana. No es así como reacciona alguien inestable. Verónica no fue la única con revelaciones. Durante el resto de la noche escuché historias similares. Supe que Sergio estaba siendo cuestionado por su novia sobre por qué había participado. Que Luis evitaba contestar los mensajes de Andrés. El círculo que él había reunido para presenciar mi caída empezaba a tomar distancia del hombre que había armado el espectáculo. Y entonces, alrededor de las 10, apareció él. Lo vi antes de que me viera, parado en la entrada del salón, escaneando la sala con una furia apenas contenida. Llevaba puesta la camisa que yo le había regalado en su cumpleaños, detalle que no sabía si era casualidad o provocación. El murmullo de la fiesta no se extinguió por completo, pero el aire cambió. Varias conversaciones se apagaron. Las miradas se dirigieron a él mientras avanzaba hacia mí. «Camila», dijo con la voz tensa, «¿se puede saber qué crees que estás haciendo?» Me giré para encararlo, manteniendo el rostro sereno. «Estoy organizando una fiesta, Andrés. Tú no estás invitado». «Estás intentando destruirme», escupió. «Les estás contando mentiras a todos. Estás enseñando cosas manipuladas». «No he dicho nada que no sea verdad», contesté. «Y todo lo que he mostrado salió de nuestros archivos compartidos. Archivos que tú mismo creaste». Su cara empalideció un instante y luego se tiñó de rojo. «Revisaste mis cosas». «Nuestras cosas», corregí. «Las mismas a las que siempre tuve acceso. Las mismas que nunca te molestaste en proteger porque asumiste que estaría demasiado destrozada para hacer nada. A nuestro alrededor, la gente ya no fingía no escuchar». Verónica nos miraba con los ojos muy abiertos. Lorena, a unos metros, tenía el celular en la mano, claramente grabando. «Esto es una locura», dijo Andrés, subiendo el tono. «Estás loca. Es exactamente lo que le dije a todos. Eres inestable, vengativa». «Andrés», lo interrumpí, levantando la mano. «Mira alrededor. Mira las caras de la gente que me conoce desde antes que tú. ¿De verdad crees que me ven así? ¿Que se tragan esa historia después de lo que han visto?» Observó la sala. Lo que encontró fueron miradas que oscilaban entre la decepción y el desprecio. «Planeaste humillarme en público», seguí sin subir la voz. «Hiciste que tus amigos lo grabaran. Tenías mensajes listos antes de esa comida. Llevaste meses con tu aventura con Rebeca mientras seguías comprometido conmigo. Todo eso está documentado. Todo es verdad». «No entiendes», empezó, pero ya no había convicción en sus palabras. «Entiendo perfectamente», respondí. «Necesitabas que yo me hiciera pedazos para poder señalar mi dolor como prueba de que tenías razón al dejarme. Como no te di ese espectáculo, perdiste el control del relato. Y ahora entras a una fiesta a la que no te invitaron, intentando recuperarlo, y terminas de demostrarle a todos quién eres». El silencio que siguió fue implacable. Andrés miró otra vez a su alrededor, vio cómo se sostenían las miradas, cómo nadie acudía en su defensa, y al final se dio la vuelta y se fue. La fiesta continuó después de su salida, pero el ambiente había cambiado de forma sutil. Había una sensación de exhalación colectiva, como si todos hubieran presenciado algo importante y lo estuvieran procesando juntos. Muchas personas se acercaron durante lo que quedaba de noche, algunos para disculparse por haber creído su versión, otros para decirme que admiraban la calma con la que había manejado todo. Agradecí sus palabras, pero lo que sentía no era triunfo ni venganza, era paz. La banda que había contratado empezó a tocar,
y la pista se llenó de rostros queridos. Mi mamá bailaba con mi tío. Paula le enseñaba a Lorena un paso ridículo de nuestros años de universidad. Compañeros de trabajo hablaban animados con familiares que no veían desde hacía tiempo. Ahí estaba la vida que podía tener. No encogida, no disminuida, no ordenada alrededor de los caprichos de un hombre, sino amplia, conectada, auténtica. La fiesta terminó cerca de medianoche. Mientras los últimos invitados se iban, Lorena me abrazó con fuerza. «Sabía que volverías a ser tú», dijo. «Solo no imaginé que sería así». «Yo tampoco», admití, «pero me alegro de que haya pasado». En las semanas siguientes, las ondas del impacto siguieron desplazándose. La imagen cuidadosamente pulida de Andrés empezó a agrietarse en su entorno profesional. La historia, filtrada poco a poco a través de conocidos comunes, ya no lo mostraba como la víctima que él intentó ser. Supe que Rebeca terminó con él al enterarse de todo. Sergio y Luis se fueron alejando sin ruido. Verónica, la esposa de Ricardo, pidió el divorcio 3 meses después, citando aquel episodio como el inicio de sus propias preguntas sobre su matrimonio. En cuanto a Andrés, me llegaban retazos de noticias, que le costaba recomponer sus relaciones, que algunas puertas que antes se abrían con facilidad, ahora se quedaban entornadas. La figura del profesional exitoso, íntegro, víctima de una ex desequilibrada, había sido desmontada pieza a pieza. La gente recordaba su irrupción furiosa en mi fiesta, la forma en que sus acusaciones se deshicieron frente a los hechos, la diferencia entre la Camila que describía y la Camila que tenían delante. Yo, por mi parte, dejé de seguirle la pista con el tiempo. Una vez acabó la fiesta y la verdad encontró por dónde salir, mi atención se desplazó por completo a mi futuro. El sueño de montar mi propia empresa de eventos volvió a latir, esta vez sin excusas. Dejé mi trabajo en el centro de convenciones y empecé a construir algo mío, acorde a mi visión y no a lo que a otro le parecía prudente. En 6 meses tuve mis primeros clientes. Al año tenía más encargos de los que podía manejar sola. Las relaciones que había descuidado durante mi tiempo con Andrés se fueron restaurando poco a poco. Amistades adormecidas despertaron. La familia que había mantenido al margen se acercó de nuevo. Aprendí que quienes de verdad me querían nunca se marcharon, solo esperaban que dejara de alejarme. Y aprendí algo más. La versión de mí que Andrés intentó moldear, la mujer pequeña, complaciente, manejable, que pedía permiso para todo y se disculpaba por existir, nunca fue mi verdadero yo. Era un disfraz que me puse porque creía que eso era amar. Descubrí que el amor real no exige que te hagas pequeña. El amor real celebra que seas quien eres. Un año después de aquel almuerzo de sábado, estaba en mi nueva oficina revisando contratos cuando me dio por mirar hacia atrás. Me enteré, a través de conocidos, de que la empresa farmacéutica donde Andrés trabajaba había reestructurado su departamento 6 meses después de la fiesta y que él estaba en la lista de los que se quedaron fuera. Su preciada red profesional, aquella ante la que tanto le gustaba lucirse, se convirtió en un problema cuando el relato de lo que había hecho siguió circulando. Al final, me dijeron, se fue a otra ciudad, intentando empezar de cero donde nadie supiera quién era. Mientras tanto, algunos de sus antiguos amigos enfrentaron sus propios ajustes de cuentas. La novia de Sergio lo dejó al comprender hasta qué punto había participado en el plan de humillarme. El matrimonio de Ricardo se vino abajo cuando Verónica empezó a preguntarse en qué otras cosas habría sido cómplice sin darse cuenta. Esa tarde, al cerrar la puerta de la oficina y salir al aire fresco de otoño, pensé en el camino que me había traído hasta allí. Un año antes estaba sentada en un restaurante viendo al hombre que creía amar anunciar en voz alta y delante de desconocidos que ya no me quería. Sentí todas las miradas encima, el peso de la expectativa de que me rompiera, de que llorara, de que confirmara cada palabra que él había sembrado sobre mí. En lugar de eso, sonreí y le di las gracias por su honestidad. Ese momento que Andrés había diseñado como mi destrucción fue el primer paso hacia mi libertad.
Hoy, si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. La fiesta de la gran escapada nunca se trató de venganza. Fue mi forma de recuperar mi vida y de decidir que nunca más iba a disculparme por ser exactamente